presento a la líder de la justicia, próximamente más superhéroes. Gracias, presidente. Yo quiero transmitir un video. Por favor, le pido a los organizadores Le pedimos el apoyo a los del sistema para el video. Vote por la gente decente, no vote por los corruptos al Congreso de la República. En Senado y Cámara, vote por decentes. En Colombia no podemos y no podíamos perder la esperanza. Decentes nace para quitarle 50 billones a la corrupción que se roban en Colombia cada año. 50 billones del presupuesto para el alimento de nuestros niños, de la educación para nuestros jóvenes, de los recursos de la salud para todos los colombianos, de las tierras que merecen los campesinos en los territorios para sembrar y para que el campo vuelva a florecer, y de 700.000 abuelos en Colombia que hoy no tienen de qué vivir y esperan que el Estado les ayude. Vamos de frente en el Congreso de la República contra los corruptos. Es necesario cambiarlos, es necesario derrotarlos, es necesario sacarlos. La decencia no pelea con nadie. Creo en los derechos humanos. Creo en la transparencia. Soy decente. Creo en la libertad de expresión. Creo en la diversidad. Creo en Colombia. Creo en la honestidad. Soy decente. Creo en la educación. Soy decente. Creo que los animales tienen derechos. Soy decente. Creo en una economía incluyente. Creo en la esperanza. Soy decente. Creo que la corrupción también se puede combatir. También creo en usted. Los invito, número 3 en Decentes al Senado, número 103 en la ASI a la Cámara, en la seguridad de que tendrán una representación de lujo, de buenas costumbres, decente, en el Congreso de la República para legislar en favor del pueblo. El día de ayer, las redes se viralizaron con este video que Petro grabó para que votaran por su amigo y socio Olmedo López, exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, de la lista de los decentes. A mí siempre me llama mucho la atención esa capacidad de rotularse exactamente con el adjetivo contrario a lo que se es. Pues resulta que se apropiaron de miles de millones de pesos destinados a proyectos vitales, como la provisión de agua en La Guajira, culminando en actos vergonzosos como la entrega de bicicletas con bidones de agua por parte de Gustavo Petro. Hoy el país comprueba que la Unidad de la Gestión del Riesgo era la caja menor del gobierno de Petro. Figuras como Olmedo López, Sneider Pinilla, Andrés Hidárraga, el zar anticorrupción, están siendo cuestionados por su papel en estos escándalos, aunque ahora Petro los trate como desconocidos y a algunos los destituya con el cuento de que el que roba se va del gobierno. Más aún, el testigo Sneider Pinilla ha indicado que se utilizaron sobornos para asegurar votos favorables para las reformas de Petro. Peor aún,
La matriz de colaboración que tiene lista Olmedo López afirma que Carlos Ramón González dio la orden de comprar congresistas para aprobar las reformas. Lo grave es que si esto se confirma, dichas reformas carecen de absoluta legitimidad. Este gobierno tiene que rendir cuentas no solo a la justicia, sino a todo Colombia. Por esta corrupción generalizada, propongo una iniciativa legal para restringir la capacidad de los contratistas de retirar dinero en efectivo, con cuenta matriz y mecanismos que faciliten la trazabilidad de las transacciones. Son dineros públicos y como tal deberán tratarse. Esto no fue la revolución de Petro, sino la revolución del cambio. Gracias, presidente. Carlos Meiser. Muchas gracias. Gracias, presidente. Hago esta intervención también, presidente, como vocero de este partido. El país sin duda vive momentos difíciles, dolorosos. Estamos en una realidad que no le puede alegrar a nadie, ni a la oposición, ni al gobierno, ni a los que dicen que están en la independencia. Porque Colombia es quien está perdiendo. Y el ciudadano en las calles está sintiendo lo mismo. Primero, porque ya hay evidencia en contratos y programas que le dicen que han hecho mal uso de sus impuestos. Y segundo, porque también ve un desprestigio creciente de su gobierno, así haya votado o no por él. Y nosotros respetamos el Estado social de derecho, por lo tanto, yo quiero hacerle un llamado respetuoso a las instituciones correspondientes a que se aceleren y se llegue a verdad mediante las investigaciones correspondientes en todo lo que están anunciando en los medios de comunicación. De ninguna manera, eso sí, juzgar anticipadamente a nadie, pero tampoco es sano como país seguir avanzando desconociendo la enorme gravedad por la que estamos pasando. Porque miren, una cosa, congresistas, es que aquí la oposición perdamos en nuestra intención por 1, 2 o 10 votos, como nos pasó en la pensional. Una cosa es que aquí estemos discutiendo sobre contenidos, pero una cosa muy distinta es que el gobierno nos esté derrotando mediante conductas delictivas que presuntamente están encontrando varios apoyos aquí en el Congreso. Y eso tiene que saberlo el país. ¿Hasta dónde le llegaron las manos al gobierno? Incluso para los que de manera sana y honesta están respaldando sus reformas. Los que están respaldando al gobierno de manera sana y honesta se merecen saber hasta dónde le llegaron las manos delictivas al gobierno aquí. Y nosotros también en la oposición, desde luego, saber con quién o con base en qué estamos controvirtiendo. Por eso, desde este partido pedimos la suspensión de la discusión de las reformas al Congreso en general. Desde este partido pensamos que es preferible suspender nuestra labor a que se estén tomando decisiones motivadas por presuntos hechos delictivos del gobierno que han encontrado eco en algunos que les han apoyado sus reformas aquí. Gracias. Bueno, aquí es necesario manifestar algunas verdades ante algunas mentiras. Es triste escuchar cómo después de que sale un escándalo de corrupción, desde los congresistas del gobierno salen a decir que ellos fueron los que denunciaron. Hay que empezar por ahí, no fueron ustedes los que se hacen llamar del cambio los que denunciaron. Vale la pena reconocerle
a periodistas como Paula Bolívar, que fueron las que iniciaron desde un medio de comunicación esa investigación de esa corrupción en la compra de esos carrotanques. También han salido a decir que los corruptos no son del cambio y que estos que hoy están saliendo a cantar y a denunciar son de otros sectores, tratando de lavarse en las manos y mostrarse como impolutos. No, el señor Olmedo López, como ya el país lo ha visto, es muy cercano a Gustavo Petro. Hizo campaña con él al Senado en una lista que paradójicamente se llamaba Decentes. E incluso fue candidato de muchos que hoy están aquí haciendo parte de esa coalición de gobierno. Vale la pena también, para que no creamos que es que aquí no está pasando nada y que esto sencillamente es un ataque a algunas fichas, que escuchemos al presidente de la República, que hace unas horas acaba de decir lo siguiente: la UNGRD padece, como muchas instituciones, de una corrupción estructural y profesional. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien se la pasa permanentemente aquí, acaba de decir también: no tengo duda que sacaron plata de la UNGRD, pero no fue para ayudar al gobierno. O sea que sí están pasando cosas graves. O sea que sí se están robando la platica que podría beneficiar a mucha gente pobre. O sea que esto no es un invento. Y es importante que quede claro. Ahora, el presidente Gustavo Petro sale a manifestar que Sandra Ortiz, perteneciente a la Alianza Verde, debe apartarse de su cargo por las denuncias que ha hecho Sneider Pinilla. Y lo dice muy envalentonado y mostrándose como en una actitud de correcto. Yo le pregunto a Gustavo Petro, ¿y esas mismas acusaciones no recaen sobre Carlos Ramón González, fundador del Partido Alianza Verde? Vamos a ser correctos, pero 100%. Si Sandra Ortiz se tiene que apartar de su cargo, como lo hizo, por unas acusaciones, Carlos Ramón González también debe apartarse de la Dirección Nacional de Inteligencia por esas mismas acusaciones en las que ha sido mencionado. Entonces no seamos hipócritas, no sean incoherentes. Si van a asumir una posición de supuesta ética, asúmanla de forma completa, y que estas personas que hoy ostentan un cargo en el gobierno y que están siendo salpicados y acusados de corrupción se aparten de esos cargos, por lo menos mientras se investiga, porque tampoco somos jueces para nosotros determinar culpabilidad, pero tampoco para absolver. Hoy yo le pido a la fiscal general de la Nación: tiene la oportunidad de demostrar la independencia de la que habló una vez llegó a su cargo, y es yendo hasta lo más profundo de estas investigaciones, para que todo aquel que haya cometido corrupción pague por esa corrupción, porque tristemente siempre los que terminan pagando los platos rotos son los colombianos, a esos mismos a los que les viven sacando la platica a través de impuestos para luego dejarla en los bolsillos de miserables ladrones corruptos. Yo les digo algo: ya está el ministro de Hacienda manifestando que ha radicado ante el Congreso la solicitud de ampliar el cupo de endeudamiento, y también ha manifestado el ministro de Hacienda que va a radicar una reforma tributaria. Sería cínico, señores senadores y senadoras, que nosotros le sigamos aprobando más platica a este gobierno para que se la sigan robando. Y no los de otros sectores, y tampoco voy a salir a defender a gobiernos anteriores donde también se robaban la plata de los niños, como el escándalo de las TIC, donde también se nombraban a personajes que salieron corruptos, donde también le sacaban la platica a los colombianos a través de reformas injustas tributarias. Importante que no le sigamos aprobando
más plática a un gobierno que ya demostró que no sabe ejecutar, que lo poco que ejecuta lo ejecuta mal y que gran parte del dinero se lo están robando. Presidente, muchas gracias. Presidente, por supuesto, nuestro país atraviesa un momento de tristeza y de gran indignación. De tristeza porque más allá de los colores políticos, la ciudadanía buscó y creyó en un cambio. Y lastimosamente ese cambio no se dio. No solamente no se dio, sino que se ha visto reflejado en una muy compleja situación que estamos viviendo el día de hoy. E indignación porque claramente no queremos ninguno seguir tolerando la corrupción. Corrupción que es la mata de todos los males y que genera, por supuesto, la inequidad más grande tanto en las regiones más apartadas del país como en las ciudades. Hay que entender a los ciudadanos y hay que entenderlos en el entendido que todos quieren no solamente conocer la verdad, sino adicionalmente que se haga justicia. Yo tengo absolutamente claro que la responsabilidad penal es individual y quienes tengan responsabilidad en los hechos que han sido denunciados tendrán que responderle a la justicia. Pero no podemos olvidar bajo ninguna circunstancia que existe responsabilidad política. Responsabilidad política que en este recinto muchísimos le han exigido al partido que nosotros representamos. Porque evidentemente en el pasado este partido ha tenido grandes dificultades, pero las ha afrontado señalando que no solamente asume la responsabilidad política, sino que espera que en contra de los miembros que existen, tanto denuncias como por supuesto acciones penales, ellos deben pagar ante la justicia. Y menciono responsabilidad política porque yo no creo que el presidente Gustavo Petro pueda jugar con la inteligencia de los colombianos. Él tiene una responsabilidad política. Y él tiene una responsabilidad política porque no solamente tuvo en su campaña, sino adicionalmente nombró y defendió a muchas de las personas que lideraron hasta hace pocos días la unidad de riesgos. Lo dijo en uno de sus discursos públicos cuando la Procuraduría comenzaba a indagar sobre las acciones de la dirección de la unidad de riesgo. Y dijo que esa entidad quería era evitar que los recursos del país pudieran llegar a las zonas más alejadas. No, presidente Petro, no se equivoque, que todo el mundo tiene absolutamente claro que la responsabilidad penal es del individuo y él debe afrontarla, pero la responsabilidad política la tiene quien toma las decisiones en la política, y en este caso es usted el responsable de haber designado a esos funcionarios que están confesando ser actores principales de estos lamentables hechos de corrupción. Yo, por supuesto, estoy absolutamente convencido que la presunción de inocencia es parte esencial de los preceptos constitucionales que Colombia tiene, y la tenemos que respetar, y la tenemos que valorar, y la tenemos que defender. Pero también es cierto que los colombianos quieren que quienes han cruzado la línea roja de la corrupción no solamente deben ser sancionados con la cárcel, sino ojalá con la extinción del dominio mucho más allá de lo que se robaron, inclusive llegando hasta su patrimonio. Eso es lo que está esperando la ciudadanía, y por esa razón este tipo de debates son importantes, pero finalmente nosotros no somos jueces, ni somos fiscales, y le corresponde a la Fiscalía General y a los jueces naturales actuar, y actuar pronto, para determinar cuáles son las consecuencias acá analizadas.
Sí, no somos jueces ni fiscales, pero sí somos actores y somos, por supuesto, miembros de un poder de las ramas de nuestro país, en este caso del Poder Legislativo. Y desde este Poder Legislativo, lo que sí tenemos todo el derecho es de exigir que se sepa inmediatamente qué es lo que está pasando con la inteligencia del país. La Dirección Nacional de Inteligencia está siendo gobernada en estos momentos por una persona que está altamente cuestionada. Una persona que además publicó recientemente un decreto para modificar no solamente la estructura de la inteligencia, sino para tratar de controlarla totalmente. Yo en noviembre del año pasado lo dije en este mismo recinto, que le había preguntado a la Dirección Nacional de Inteligencia si estaban interceptando ilegalmente a la oposición, si estaban interceptando ilegalmente a los periodistas, o si estaban interceptando ilegalmente a miembros o exmiembros de la fuerza pública, si estaban alquilando inmuebles cerca a los miembros de la oposición, si estaban buscando filtrar al servicio doméstico de miembros de la oposición, si habían comprado tecnología en el hermano país de Brasil para lograr hacer interceptaciones irregulares en los WhatsApp de los miembros de la oposición. Y nunca me respondió la Dirección Nacional de Inteligencia. Por eso le pedí a la Comisión de Inteligencia y de Contrainteligencia del Senado de la República que adelantara un debate. Y a ese debate jamás fue el entonces director de esa dirección. Claro, nosotros no somos jueces y fiscales, pero sí tenemos todo el derecho de exigir que se sepa por qué razón una persona que está siendo en estos momentos altamente cuestionada sigue dirigiendo tan importante entidad. Hoy nosotros somos oposición, quienes hoy son gobierno han sido oposición durante muchos años. Y es muy importante tener presente que lo que está por lo menos conociéndose es muy delicado para la democracia colombiana. A mí me parece que no podemos dejar pasar por alto, bajo ninguna circunstancia, estos 3 actos en estas últimas 2 semanas. La primera, la publicación del borrador para acabar con toda la inteligencia independiente que tienen hoy nuestras Fuerzas Armadas y de Policía y centralizarla en el Palacio de Nariño. O sea, el DAS multiplicado por 4, por 5 o por 6. En segundo lugar, que el entonces director de esa agencia no le haya respondido al Congreso de la República. Y en tercer lugar, que el hoy director, el doctor González, esté siendo cuestionado no solo por hechos de corrupción posibles, no probados, pero sobre todo por interceptar a miembros de la oposición y del periodismo colombiano. Me parece que eso es muy importante que en este debate se analice, porque será la Fiscalía y los jueces los que sabrán si quienes han sido hoy puestos a consideración tienen o no responsabilidad. Yo particularmente creo que algunos de ellos no lo son y no tienen esa responsabilidad, pero otros es fundamental saberlo, todos es fundamental saberlo, y por eso esta intervención el día de hoy, para solicitarle al Senado de la República que en el ejercicio del estatuto de la oposición nos permita que se apruebe una proposición para citar un debate donde el citado sea el director de dicha agencia y por ende el señor ministro del Interior y el señor ministro de Defensa. Acá los jueces tienen una responsabilidad, pero nosotros como congresistas tenemos otra responsabilidad de saber si se nos están violando o no nuestros derechos, no solo a la intimidad, sino a pensar distinto y a poder ejercer control sobre lo que está sucediendo. Y por último termino, presidente, yo sí, y a manera personal,
le hago una invitación al gobierno del presidente Petro para que piense en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Dele ejemplo a nuestros jóvenes que se rompen el lomo o para pagar un impuesto o para conseguir un empleo, porque lo que les estamos diciendo es: no importa de dónde vengan los votos que aprobaron las reformas, mientras que las reformas salgan adelante. Las reformas están manchadas, y al estar manchadas merecen por lo menos, tanto ellas como los ciudadanos, saber si lo que se está denunciando es verdad o no es verdad. Y mientras tanto, el Congreso, y particularmente en este caso, la Cámara de Representantes, debería hacer un alto en el camino para entender que no todo es válido en Colombia y que la ciudadanía necesita respuestas. Hoy más que nunca, presidente, tenemos que reconocer que uno de los males principales históricos de esta democracia ha sido la corrupción. Y hoy, más que nunca, tenemos que ser sensatos que la corrupción se debe cuestionar, no importa desde qué color político venga. Y el escándalo, el nuevo escándalo que hoy rodea al gobierno de Gustavo Petro, debo dejarlo claro a los colombianos, a este Congreso, es solo la punta de iceberg de una organización corrupta de este gobierno. Me sorprende la facilidad con la que el presidente o sus aliados pretenden desligarse de este escándalo. No basta con retirar del cargo a los responsables, porque lo que queda claro aquí es que este supuesto escándalo de corrupción beneficia directamente a Gustavo Petro. No se trata de unos recursos que se llevaron unos funcionarios para engordar sus propios patrimonios. Se trata supuestamente de haber beneficiado, dicen los medios, a más de 15 congresistas para haber aprobado la reforma pensional y abonar el terreno para las demás reformas. Yo coincido con lo que aquí se ha dicho, que se pruebe. Claro que sí, por eso queremos la prontitud de la justicia, para que se pruebe y no se queden especulaciones, para no manchar la integridad de nadie sin pruebas. Pero lo que es evidente es que el único beneficiado de este escándalo, de ser cierto, es el presidente Petro, y es absolutamente responsable políticamente de lo que aquí está sucediendo. Es que la acusación es prácticamente el desenlace del robo de unos recursos para la aprobación de unas reformas. Vuelvo, repito, eso lo tendrá que probar la autoridad competente, pero solo ese escándalo es suficiente para detener de tajo el trámite de las reformas. Y vuelvo, repito, no caigamos en el error en el que han incurrido quienes hoy gobiernan, de acusar con un dedo acusador a todo el mundo, desconociendo el debido proceso o incluso la presunción de inocencia. Pero aquí varios funcionarios ya han confesado, y ya conocemos bien el sobrecosto de esos carrotanques que agravan esta situación. Es que la plata que se robó este gobierno era plata destinada para las personas más vulnerables de La Guajira, para una tragedia prácticamente humanitaria. Y eso me lleva a decir que aquí queda claro que la plata se la robaron, que la justicia nos diga quiénes y con qué propósito. Semana tras semana el presidente Petro se rodea de escándalos que lo comprometen a él y a su familia, y queda claro aquí que se desenmascaran por completo quienes hoy gobiernan y que desde la oposición, con una supuesta autoridad moral que no han tenido ni tienen, acusaban a todos sus contradictores para calumniarlos.
Y quiero recordar que la vida de Gustavo Petro no ha sido una vida de lucha contra la corrupción, por el contrario, ha sido una vida inmersa en escándalos de corrupción. Que no se nos olviden las bolsas de dinero que recibió para financiar sus campañas. Que no se nos olviden los carros de basura y la manera en la que negoció oscuramente las licitaciones de basura en aquel momento, cuando fue alcalde. Que no se nos olviden los escándalos de la participación de su familia en la renegociación de los contratos de Transmilenio. Que no se nos olvide cómo era flexible con la corrupción que allí pasaba en las alcaldías locales. Eso sin contar los escándalos que ha destapado su propio hijo y hermano. Dicho eso, presidente, hoy me llena de preocupación lo que sucede con las familias colombianas. Es más, me causa dolor. La economía colombiana está en crisis. Y eso no es otra cosa que menos plata en el bolsillo para los colombianos o mayor costo de vida para las familias. Eso no es otra cosa que gastar más y ganar menos. Cuando comenzó este gobierno, rápidamente fuimos testigos de la incompetencia, ineptitud, incapacidad de Gustavo Petro, que en aquel momento parecía simplemente anecdótica. Pero la incompetencia de Petro pasó de ser anecdótica a una amenaza real a los colombianos. Hoy los colombianos, las familias colombianas, nuestras familias están sufriendo por la incompetencia de Petro. Lo que siente el pueblo colombiano es un abandono, un presidente desconectado, un presidente que no gobierna, que le quedó grande el país, que de una u otra manera hace ver la silla presidencial enana, chiquita, sin alcance. Un presidente que le importa más su proyecto político, su ego, su familia, que el bienestar de los colombianos. Hoy más que nunca, Colombia quiere que se retome el control. Quieren sentir un presidente que tenga mando, que tenga liderazgo, que resuelva los problemas. Presidente, ¿cómo es posible que la economía colombiana hoy sea la que menor va a crecer en la región, menos del promedio según las estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Cómo es posible que el Banco de la República prevea un crecimiento del desempleo que hoy ya se nota, pero que según esta institución independiente va a ser mucho mayor cada vez? Eso no es otra cosa que empobrecer directamente a los ciudadanos. Eso no es otra cosa que generar hambre, miseria. Y es importante decir, presidente, que el anuncio reciente del ministro Bonilla, del ministro de Hacienda, de flexibilizar la regla fiscal, no es otra cosa que el cumplimiento de la hipótesis que lancé aquí en la aprobación o en la discusión del presupuesto para este año. Desde aquel momento yo ya anunciaba que este gobierno no iba a respetar la sostenibilidad fiscal que ha caracterizado a Colombia por encima de todos los países de la región en los últimos 60 o 80 años. Y eso para los colombianos tiene que quedar claro. No cumplir la regla fiscal, es decir, no cumplir los parámetros de gasto o deuda, no es otra cosa que aumentar el riesgo del país y a su vez las tasas de interés a largo plazo. Es decir, la economía colombiana se va a seguir estancando, va a haber más desempleo, el costo de vida va a ser mayor producto de una devaluación absurda y provocada por Petro, la incertidumbre se va a disparar y las primas de riesgo internacionales van a ser mayores. Todo eso dificulta la actividad económica en Colombia, el crecimiento económico, que es la mejor vía para acabar la pobreza, porque la mejor política social es el empleo digno. Y con esto termino. El gobierno hoy prácticamente refleja el mayor obstáculo a la inversión, porque ha provocado una incertidumbre que lo ha caracterizado desde el primer momento, incluso desde que fue elegido Gustavo Petro. Y eso sumado a la baja ejecución, es decir,
a que la plata que tienen no la gastan, mientras las personas tienen hambre, necesidades, mientras los colombianos tienen dificultades, el gobierno tiene la plata en los bancos. En esos mismos bancos, a propósito, que tanto critican, en vez de invertir los recursos de manera oportuna y transparente, y la plata que gastan se la roban, como en la unidad de riesgo. Colombianos, las calificadores de riesgo ya están anunciando una baja de calificación. Y eso no es otra cosa que el aumento de la tasa de cambio y de costo de vida para los colombianos. Insisto, la incompetencia de Petro es una amenaza para las familias colombianas. Abandonó por completo la vida de los ciudadanos. Le quedó grande gobernar. Hoy más que nunca Colombia necesita un presidente que tenga control y que pensemos que Colombia tiene más futuro que presente, que tiene más futuro que pasado, que después del 26 hay una Colombia que espera la responsabilidad de este gobierno, que frene las reformas y que sea absolutamente independiente de un gobierno que hoy ya se le cae su máscara y queda clara su génesis, la corrupción absoluta. Senadora Clara. Senador Mesa, tiene el uso de la palabra. A mí tampoco me nubla la razón, ni las amistades, ni las enemistades, y yo creo que usted lo sabe. Esa proposición se dio en el marco de una desfinanciación que tenía en junio del 2023 muchos proyectos que tenía el pueblo colombiano la esperanza que resolviera la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Senadora Clara, párame bola que usted me mencionó porque yo acompañé eso. Porque entre otras cosas, cualquier cosa que a este sector le suene más en inversión que en gasto burocrático lo vamos a apoyar. El señor Olmedo llevaba menos de 30 días nombrado, no teníamos ni idea quién era. Senadora López, incluso en la oposición siempre hemos querido construir. Lástima que las perlas que nombraron en el gobierno mancharon cualquier intención. Yo quiero aclararle a la senadora que yo no tuve ninguna intención de exponer el video de su propaganda de campaña en favor de Olmedo. En realidad, este video circuló y se hizo viral por las redes, ni siquiera por usted, sino por Gustavo Petro. Y quedó clarísimo que Gustavo Petro promovió la lista de los decentes y también pudimos observar cuál fue la misiva anticorrupción del señor Olmedo López. Fue para mí toda una coincidencia encontrar que el cierre de esa publicidad contenía un video suyo. Pero a usted le molesta que salgan videos suyos y no le molesta también descontextualizar información de la senadora Paloma y mía, cuando se hablaba de una asamblea constituyente para la justicia, por la necesidad de reformar la justicia. Entonces yo no me lo tomaría tan a pecho, senadora. Aquí todos hemos estado sujetos a todo, eso es una evidencia. Ustedes apoyaron unos personajes que ahora resulta que están cuestionados, eso no la hace usted culpable, pero los primeros que nos han señalado a nosotros siempre han sido ustedes, porque ustedes se precian de ser los transparentes, los impolutos y los decentes, y la verdad es que la mejor lección que estamos aprendiendo hoy es que el pez muere por la boca. Cuando uno habla demasiado y se precia demasiado y se ufana de lo que no es. Congreso. Gracias, señor presidente. Yo quería expresarme sobre los incidentes de corrupción que estamos viendo, porque no hemos llevado 2 años y aquí la lista ya es bien larga. Se inician con el hijo del presidente recibiéndole la plata a los políticos corruptos, a personas en extradición, acusado por enriquecimiento ilícito porque nos dicen que la plata no llegó a la campaña porque el hijo se la robó. Pero también está investigado el hermano del presidente,
que estuvo recorriendo las cárceles, ofreciendo impunidad a cambio de apoyo político y hasta plata, senadores, dicen que le logró sacar a los presos. Pero eso no queda ahí, porque después viene la financiación de la campaña, donde han aparecido donaciones ilegales, platas que no aparecen en las cuentas, pagos a testigos electorales, en dineros en efectivo, maletas de dineros en efectivo, que nadie sabe de dónde vienen ni para dónde van, pero que terminaron en los bolsillos de los testigos electorales. Y eso no para ahí, porque entonces ahora venimos a los incidentes. ¿Qué les pareció a ustedes la vía en Rosas, Cauca, que termina adjudicada a un contratista con techa, llena de sobrecostos? Pero claro, Contecha contribuyó bastante prestándole avión al presidente para la campaña. Euclides Torres y el clan Torres, que también reciben cuantiosos contratos en este gobierno. Y sigue la lista, porque eso no para ahí. Lo que está pasando con los pasaportes, que la licitación amañada, que luego la revocan, que luego la adjudican, que después la van a dar a dedos sin licitación pública. Y vamos mirando que ahora llegamos a unos escándalos que son francamente espeluznantes. Aquí ha habido el escándalo de la Yidis política, que yo me permito recordar. Nombraron un médico y resulta que la señora Yidis, que era una delincuente, le cobraba al médico. Y nombraron un notario y entonces dijeron que eso era comprar los votos. ¡Ojo! Porque aquí de lo que estamos hablando es el propio gobierno robándose la plata de los colombianos. Y sacan la plata en efectivo en maletas. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo es que ha sido este gobierno y cómo era el senador Petro? Porque resulta que el presidente Petro acusa a todos los presidentes anteriores de corrupción, que todos los escenarios de corrupción que habían ocurrido eran responsabilidad política de los presidentes. Y cuando vienen los escándalos de corrupción de su gobierno, hombre, que aquí estaban diciendo que miren cómo es el presidente Petro de generoso, el hijo, el hermano investigados, su secretaria privada, pero inmediatamente la saca y la asciende de puesto. Es que esto tampoco, que nos vengan con el cuento de que aquí han sacado a los corruptos, porque no es verdad. Y yo quiero precisar lo siguiente: aquí pareciera que el gobierno no tiene... Termine, senadora Paloma Valencia. No tiene doble rasero, sino como triple, presidente. Y le incluyó el representante a la Cámara rasero, para 4 raseros. Porque entonces todos los presidentes de Colombia son corruptos porque hubo eventos de corrupción en su gobierno. Pero lo que pasa ahí en el Palacio de Nariño no tiene nada que ver con el presidente. Ahora nos vienen con un cuento bien sofisticado, que es que funcionarios de la unidad de riesgo andaban conspirando de espaldas al gobierno para aprobarle los proyectos. Y uno se pregunta así, y fue que ellos lo hicieron a las espaldas del presidente. Pero yo también quiero precisar algo. A mí me parece sumamente grave el doble rasero, triple, cuádruple rasero de este gobierno. Cuando señalaba con el dedo hirsuto a todos los gobiernos, yo pregunto, ¿qué estaría diciendo el senador Petro en este contexto? Yo lo veo gritándole al presidente que renuncie. Yo le veo exigiendo la renuncia y llamando al levantamiento de los colombianos para rechazar la corrupción. Porque es que robarse la plata del agua de los guajiros, hágame el favor, gastarse la plata de los colombianos disque en riesgos en ollas comunitarias para ganar elecciones. Esto francamente denota una ilegitimidad del gobierno gigantesco. Y desde aquí quiero expresar mi voz de solidaridad con el presidente Name, que ha expresado su inocencia. Presidente Name, ojalá la justicia brille a su favor, porque nos sentimos todos muy compungidos con esas acusaciones en su contra. Usted aquí le dio garantías a quienes pensamos divergentemente, y ojalá la justicia se pronuncie a su favor, pero que no nos venga el gobierno a decir que esto es un caso que no tiene nada que ver con ellos, que utilicen el mismo rasero que utilizan con todos los gobiernos, y que, como diría el senador Gustavo Petro, piensa el presidente en renunciar, porque tanta corrupción alrededor ya no la puede disimular. Gracias, presidente. Ministro del Interior. Y se le avisa a la plenaria que vamos a votar proyectos en el día de hoy.
Muchas gracias, presidente. Para solicitar un favor a la mesa directiva, el 19 de febrero yo envié una carta a la mesa directiva del Senado solicitando que se diera cumplimiento al artículo 30 de la ley 1904, que obliga a que en cada periodo de sesiones ordinarias el procurador y el defensor del pueblo presenten informes a cada una de las cámaras del Congreso sobre el balance frente a las garantías de seguridad para la oposición. En Cámara ya se entregó el respectivo informe, aquí no se ha hecho. Y quiero dejar claro algo. Este artículo nada tiene que ver con el artículo 19, donde se nos permite a quienes somos oposición 3 sesiones. El artículo 30 es un artículo totalmente distinto y el informe se rinde sin que tenga que ser sometido a una fecha que el artículo 19 nos permite para la agenda de las corporaciones. De manera respetuosa quiero insistir en el llamado. Este informe ya se rindió en la Cámara y nosotros creemos que es importante que se rinda en el Senado. Finalmente, presidente, si me quedan 2 minutos, yo quisiera hacer unas observaciones. Termine, senadora. La primera observación es muy importante entender que en democracia hay división de poderes, que las reformas se debaten en el Congreso, que nosotros, con todas las garantías que ha dado nuestro presidente, hemos tratado de adelantar los debates lo mejor posible, que no es cierto que esas reformas hayan ganado la elección, y nosotros lo vemos en la movilización masiva en las calles contra la reforma a la salud, la pensional y la laboral, que pareciera que el gobierno y algunos congresistas no quieren escuchar. Petro ganó, pero la Constitución no perdió. El Estado de Derecho sigue vigente, la división de poderes sigue vigente. Y otro tema importante es: no es cierto que se pretenda engañar a los colombianos diciendo que quienes nos oponemos a esas reformas no queremos que nada cambie. Eso es macartizar y ridiculizar el debate, como lo hacían cuando hablaban de amigos de la paz y amigos de la guerra. 50 millones de colombianos anhelamos la paz, pero no estábamos de acuerdo, la mayoría que votamos no, con el acuerdo de La Habana. La inmensa mayoría de colombianos sabemos que hay que hacer ajustes y reformas, pero no queremos esos ajustes y esas reformas que está promoviendo el gobierno de Gustavo Petro. Y tenemos todo el derecho en democracia a debatirlas, a archivarlas, a cambiarlas, porque esa es la regla democrática. Y finalmente le quiero recordar a quien me antecedió en la palabra, es el propio Timochenko el que está haciendo reclamos por el estancamiento del gobierno Petro en el cumplimiento del proceso de La Habana. De manera increíble para ustedes dice que les cumplió más Duque que el que ustedes llaman gobierno del cambio. Gracias, presidente. Los comodines de la justicia.